Y siguiendo con el tema acerca del entendimiento correcto sobre el origen y la confiabilidad que debemos tener sobre los evangelios, hoy quiero hablarles sobre el caso de los sinópticos. Eso tiene que ver con un análisis de por qué y cómo podemos explicar esos aspectos que tienen en común los tres evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y cuál es la razón. Es necesario advertir que esos mismos liberales o pensadores que van a cuestionar y a negar lo sobrenatural, también han hecho un esfuerzo exagerado por racionalizar las cosas. Como no pueden aceptar lo sobrenatural, inclusive dentro de las técnicas que ellos han creado para investigar, por ejemplo, la veracidad de la biografía descrita en los sinópticos, porque sabemos que ese es el género literario, son biografía, a través de testigos cercanos de Jesús de lo que ocurrió. Ellos hacen muchas preguntas y a partir del siglo XX, en el 1900, ya al llegar la modernidad, ¿no? Y ahora estamos en una posmodernidad, ellos partían de dudar de todo lo sobrenatural y de comprobar las cosas con un hilo de pensamiento racional. Imagínense, tratar de entender la Biblia y los eventos alrededor también de Dios sin aceptar que hay algo más allá de las limitaciones humanas. Entonces, mucho de lo que se habla acerca de los sinópticos para tratar de explicar esas realidades que tenemos, que son hechos concretos de que ellos tienen muchas cosas en común, y vamos a ver ya el detalle, ellos lo explican y han inventado ciencias que exageran, tratando de hacer solamente el proceso de conocer los sinópticos, su escritura, un hecho meramente humano. Se olvidan de la divinidad, de la deidad, se olvidan de la prominencia y la inspiración de Dios. Pero vamos a ver cuáles son los argumentos que hay en lo general. ¿Por qué los llamamos sinópticos? Sabemos que el término evangelio quiere decir buenas nuevas, y sinóptico quiere decir algo que se parece mucho, que se puede comparar lado a lado y hay similitud. Este concepto fue introducido por uno de los estudiosos del Nuevo Testamento y sobre todo de los manuscritos, J.J. Griesbach, quien dijo que ellos teníamos que verlos uno al lado del otro. Eso es lo que significa el sinóptico. Ellos están allí en un paralelo. Son sinópticos porque tienen muchos aspectos en común, aunque también ellos son bien parecidos, y Juan es un evangelio, ellos difieren de Juan. ¿Cuál es el rompecabezas sinóptico? Algunos hablan del problema sinóptico. Yo quiero hacer eco de las palabras de mi profesor de Nuevo Testamento, Rudy González, quien decía, llamémoslo rompecabezas, no lo llamemos problema, porque esto no es un problema. ¿A qué nos referimos cuando vemos la realidad de los sinópticos? Que el 90% del contenido de Marcos lo tiene Mateo. Es decir, Mateo es mucho más extenso cuando escribe que Marcos, pero el 90% de lo que Marcos enseña, Mateo lo tiene incluido. Y el 50% de Marcos también está en Lucas. Eso nos hace despertar de una vez una de las teorías o hipótesis bien serias, que Marcos es uno que es el más corto, que es el que da mayor detalle, fue escrito para las personas romanas. Recuérdense que Juan Marcos escribió lo que el apóstol Pedro le estaba diciendo. Y cuando él da algunos detalles, él menciona cosas que ni Mateo ni Lucas mencionan. Desde muy temprano se llegó a pensar que Marcos fue el primer evangelio escrito y que tanto Mateo como Lucas lo utilizaron. Y eso es la explicación de por qué Mateo contiene el 90% de Marcos y Lucas también. Aunque Lucas tiene menor porcentaje, no un 90% sino un 50%. Los tres evangelios están de acuerdo en la selección de historias y tradiciones que relatan, en el orden cronológico básico del ministerio de Jesús, en la mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor. Pero ellos tienen diferencias también entre sí, en algunas palabras, en algunas cosas que no se dicen. Pero miren la singularidad. Mateo tiene 250 versículos que son solo de él, Lucas tiene 500 versículos que solo son de él, pero Marcos solo tiene menos de 50 versículos que son exclusivos de él, que no aparecen ni en Mateo ni aparecen en Lucas. Entonces, repito, hoy en día yo sé, hermanos, si hay algún estudioso del Nuevo Testamento que escucha este video, yo sé que hoy en día algunos dudan de que Marcos haya sido el primero, pero es que hoy en día los estudiosos dudan ni siquiera de que la Biblia realmente haya sido inspirada por Dios. Dudan
de la capacidad del Espíritu Santo de preservar los hechos. Algunos dicen que si el Espíritu Santo realmente hubiera inspirado, también se hubiera asegurado de que tuviéramos los manuscritos originales. Pero yo me imagino que si tuviéramos el manuscrito original, primero es imposible por el material en que fueron hechos, pero lo estuviéramos adorando, lo estuviéramos adorando. Creo que, aunque no entiendo la razón, Dios se ha placido de la historia para podernos asegurar el hecho también de desarrollar nuestra fe. Marcos parece ser la fuente utilizada para guiar el pensamiento, porque es lógico entender que después que Marcos escribió, y ya yo les voy a explicar el por qué creo que Marcos escribió y la razón por la cual es el más corto, nosotros vamos a ver detalles como que Marcos, cuando vienen a buscar al Señor Jesucristo para ponerlo preso, Marcos no dice el nombre ni del soldado o del siervo del soldado al que se le cortó la oreja, ni de quien cortó la oreja. Ni él dice quién era aquel jovencito que estaba allí con una túnica que tuvo que salir desnudo corriendo cuando se la quitaron y lo intentaron poner preso. Marcos no narra a la muerte de Lázaro, que después resucitó, y no habla de sus hermanos. Marcos omite información de personajes importantes que para cuando él escribe siguen estando vivos. Y está apenas la situación cercana. Entonces él guarda, así como él respeta y guarda de no decir cosas ofensivas acerca de Pedro, quien es quien le está dictando lo que tiene que decir, porque fue el testigo cercano. Marcos también demuestra que él es breve porque seguramente se escribió muy cercano a los eventos, y entonces él está omitiendo cosas porque no quiere traer más complicación, porque los soldados romanos, el imperio todavía está detrás de entender lo que pasa. Él no escribe algo que vaya a ser utilizado en contra de ninguno de ellos. Omite algunas cosas, y la forma en que escribe, él está escribiendo en la propia Roma, para los hermanos que están en Roma. Pedro ya estaba en Roma y él estaba tratando de ayudar a las iglesias. Entonces, tenga en mente eso. Los grandes estudiosos hoy en día, lamentablemente, han desarrollado hipótesis que causan escepticismo acerca de la Biblia. Pero en medio de la necedad de algunas de sus posiciones también han ayudado, porque no todo es malo, y sus propias críticas, porque son las tres que estamos viendo acá. Por ejemplo, hay una cuarta que es la literaria, que también en algún momento la hablaremos. Tienen algo bueno que aportar. Entonces permítame hablar de este tema que es bien extraño, porque no es algo cotidiano para el cristiano, porque está de este lado de la Biblia del que está estudiando la Biblia y analizándola científicamente. Ellos desarrollaron la crítica de la fuente, la crítica de la forma y la crítica de la redacción como los métodos correctos para entender la formación de los evangelios. La crítica de la fuente examina los documentos usados en el proceso de escribir el evangelio. Este es el primer estudio crítico que le da fuerza al liberalismo en el siglo XX, en los 1900. Este es el que trata de analizar, ¿por qué se parecen tanto Mateo, Marcos y Lucas? ¿Quién utilizó a quién? Pero ellos se van a los extremos, y ya voy a tratar de hablarles de lo positivo y lo negativo de cada una de estas críticas. La crítica de la forma trata de examinar es el tiempo aquel en que no estaban escritos los evangelios, sino que eran repetidos oralmente. Y la crítica de la redacción estudia el estilo de cada autor como editor del evangelio. Ellos van a argumentar que cada uno de los escritores escribieron con un propósito, lo cual es cierto, específico, con un destinatario o unos destinatarios bien establecidos, pero que sus intenciones doctrinales, teológicas, los llevaban a forzar algunos contenidos, lo cual no es 100% real. Vamos a analizar el primero, la crítica de la fuente. Asume que llegó el tiempo de poner las historias y tradiciones orales en una forma escrita. Materiales por escrito existían durante el tiempo oral, cuando la transmisión del evangelio era oral. La crítica de las fuentes trata de decir, mira, nosotros sabemos que en algún momento se escribió lo que ellos habían visto, lo que los grandes evangelistas, discípulos habían visto. Ellos tienen razón en eso. Aspectos positivos de la crítica de la fuente es que demuestra entonces que los evangelios sí son interdependientes. No hay nada de malo en creer que Mateo conoció a Marcos, el evangelio de Marcos, antes de escribir el suyo, y trató de complementar otras cosas, escribió en otro tiempo a otra gente, al pueblo judío, y quiso complementar. No hay nada de malo en creer que Lucas utilizó también a Marcos. Y vamos a ver que tanto Lucas como Mateo van juntos en muchas cosas, pero ya vimos que difieren también entre sí a veces, y hay versículos propios.
Cuando nosotros leemos los tres evangelios sinópticos, vamos a aclarar algunos temas, unos ayudan a otros. Ahora, ¿qué pasa con los aspectos negativos de la crítica de la fuente? Ha habido mucha especulación. Algunos insisten que había un documento previo llamado Q, que tiene que ver con la palabra fuente en alemán. Ese documento Q es el que utilizaron todos para sacar de allí la información. Algunos dicen ese documento Q puede ser aquello que Papías decía que primero se escribió el Evangelio de Mateo en arameo, entonces después de allí usaron esa fuente para traer. Eso nunca se ha descubierto, eso no se sabe, sigue siendo una gran hipótesis. Creemos que había un documento Q, se sostiene, porque no pueden aceptar otra cosa sino tratar de hacer una línea de tiempo lógica para ellos. También ellos dicen que había un documento M y un documento L, de donde Mateo sacó cosas que Lucas no tiene ni tiene Marcos, y de donde Lucas sacó también cosas. Por eso llaman para esos versículos exclusivos, 250 versículos exclusivos, que puede tener Mateo. Solo él dice que él tuvo que tener otro documento que ellos llaman M. Y para esos 500 versículos exclusivos que tiene Lucas, que no son iguales ni a Marcos ni a Mateo, dicen que tenía que haber otro documento llamado L. Entonces ellos infieren que todo era por una transición de documentos que ellos tenían. Pero eso no se ha comprobado. No hay ni siquiera nada cercano que nos permita decir que esto puede ser verdad. Hoy en día ya inclusive muchos de los propios liberales ya ni siquiera toman en serio la idea de que existía un Q realmente. Muchos concluyen que este tipo de estudio crítico exagera haciendo de la transmisión de los evangelios un proceso netamente humano. Ellos no creen en la inspiración divina, no creen que los versículos exclusivos que puede tener Mateo, Marcos o Lucas, porque Marcos tiene solo 50, pero tiene, el Espíritu Santo es algo que guió a los escritores, porque Lucas hizo una investigación. Lucas dice, yo estoy investigando, Teófilo, he entrevistado, he buscado fuentes, y sí habían escritos, sí habían cosas que estaban puestas en tinta, sobre pergamino y sobre papiro, de lo que Jesús había hecho. Eso no se discute. Pasó un pequeño periodo de las formas, como lo vamos a ver, donde la tradición se repetía oralmente, y después alguien las comenzó a escribir, los mismos discípulos propiamente, y luego le dan una forma hermosa a través de los evangelios. La crítica de la forma también viene como una consecuencia de la crítica de las fuentes. En el mismo siglo XX, en esos 1900, donde se explota la liberalidad y el escepticismo a grado 100 en contra de las escrituras, también se trata de definir cómo podemos saber qué era lo original, cómo se conservó la realidad de los hechos de Jesús y de los dichos de Jesús, y cómo sabemos que la iglesia no los cambió. Este estudio examina el estado oral de las historias y tradiciones en los evangelios. Lo investiga como si fuera el proceso de transmitir el evangelio palabra por palabra antes de que se escribiera. En Escandinavia se comenzó a usar un análisis parecido a este de las formas para entender la cultura escandinava. Entonces después dijeron, pues podemos usar eso también para entender la cultura del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento. Ellos tratan de analizar, hacen hipótesis cercanas. Ahora, ¿qué aspecto positivo tiene la crítica de la forma? Que realmente afirma la realidad de que en el tiempo oral se decían cosas de los eventos ocurridos en el Nuevo Testamento sin que se escribieran. Y también tienen razón en que la iglesia primitiva, los apóstoles, cumplieron un papel protagónico en cuidar las historias y las tradiciones que eran reflejando en ellas lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles vivieron. Eso es cierto. Ahora, ¿en qué se equivocan ellos? Ellos se equivocan asumiendo que los autores del Nuevo Testamento editaron las tradiciones orales para que pudieran ellas tener circunstancias que favorecieran a la iglesia. Ellos insisten en que los evangelios no son veraces, no es historia real, sino que es una historia agregada con todo lo sobrenatural y con eventos de predicción y con milagros para favorecer el discurso cristiano. Ellos tratan de hacer formas rígidas para entender la tradición oral del evangelio. Lo que ellos venían diciéndose persona a persona es un tema tan complejo que hay como 7 distintos tópicos interiores de cómo ellos veían esa transmisión oral, que ni siquiera quise entrar en esos temas acá, pero son rígidos, lo ven como algo mecánico. Esto tuvo que haber sido así, la consecuencia es esta. Ellos niegan, pasan por alto la inspiración, lo vuelvo a repetir. Ellos postulan una teoría de lo que la iglesia primitiva supuestamente vivía y molda el evangelio esa teoría. Ellos creen que todo aquello que está en los evangelios que no favorece
a la iglesia primitiva es verdad, y que todo lo que favorezca a la fe cristiana, porque trae conocimiento y trae reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, entonces eso fue agregado. La crítica de la forma es una crítica, es un intento del ser humano por entender cosas que no están de fácil acceso. Luego también otra fruto de la crítica de las formas y de la crítica de la fuente es la crítica de la redacción. Y ahora sí ellos aquí se empeñan en tratar de entender cómo cada uno de los autores, de los inspirados por Dios, escribieron con un propósito específico, lo cual es válido y es lógico, pero ellos tratan de decir que ellos también manipularon los eventos para que fueran acorde a sus propósitos. Asume que los autores de los evangelios interpretaron el significado de los eventos en la vida de Jesús, ajustando sus escritos para reflejar su interpretación. Es decir, el prejuicio de Marcos lo hizo manipular la historia para que dijera lo que Marcos quisiera que dijera. Eso es una presuposición. Y con esos lentes, ellos leen todos los eventos, y eso es complejo. Ven esta tendencia en la manera de redactar de los escritores. Ellos dejan fuera ciertas historias y tradiciones y se preguntan, ¿por qué Mateo no menciona otras cosas? Entonces dicen, no la menciona porque no le conviene. Ellos acusan de que ellos arreglaron el material de cierta manera favoreciendo a su propósito de redacción y que agregan lo que le conviene y aquellas historias que pueden ser de provecho. Aspectos positivos en cuanto a la crítica de la redacción, realmente ellos tienen que aceptar, y tenemos nosotros que aceptar, que los evangelistas tenían una intención teológica. Ellos tenían también unos destinatarios específicos, tenían propósito. Eso está bien, eso yo lo creo. Reconocen el énfasis distinto que cada evangelio tiene, porque eso nos ayuda a entender las diferencias. En eso ellos están correctos. Ahora, ¿en qué están equivocados? Ellos tratan de ver la intención de algunos de los evangelistas y consiguen allí conceptos teológicos que son exagerados, son jalados por los pelos. Ellos tratan de cargar de intenciones a cada evangelista, pero no necesariamente lo hacen correctamente, sino que lo hacen llegando a conclusiones equivocadas porque sus prejuicios los empujan. No tenemos los manuscritos autógrafos haciendo dificultoso saber quién cambió qué. Esa es la posición de la redacción. Decimos, mira, como no sabemos cuál es el original y creemos que ellos agregaron y quitaron buscando sus propios beneficios, entonces nunca sabremos qué fue lo que se dijo. Ese es el total escepticismo. Y ellos asumen que el autor cambió los datos verídicos de la historia o tradición para acomodar su punto de vista teológico. Vuelven otra vez a hacer un énfasis, no podemos confiar en la Biblia. Entonces, este tipo de situaciones no soluciona nuestro rompecabezas sinóptico. Merrill Tenney, en el libro del Nuevo Testamento, Survey, dice que tenemos que entender este rompecabezas analizando el hecho de que las cosas similares que están entre ellos es porque ellos fueron testigos, la fuente de cada uno de ellos fueron testigos de lo que ocurrió. Lucas entrevistó a todo el mundo y él era cercano a Pablo y también conoció a Pedro y era cercano a los discípulos, a la madre de Jesús, a María. Mateo fue un discípulo que vio las cosas en primera fila. Y Juan Marcos no fue discípulo, pero a él le narró todo Pedro, que fue primer discípulo y ahí cercanito a Jesús. Las diferencias entre los evangelios tienen que ver con los intereses distintos de cada autor. En eso tiene razón la crítica de la redacción. Cada uno de ellos escribió utilizando palabras, utilizando líneas de pensamiento, argumentación, descripción de los eventos y descripción de las enseñanzas de Jesús, con un propósito de alcanzar e impactar a un específico grupo de personas. Por lo tanto, su perspectiva al momento de escribir sí tiene una inclinación específica distinta quizás a la del otro, pero eso no quiere decir que entonces vamos a concluir de que manipularon todo, porque entonces ya estamos dudando de lo que el Espíritu Santo puede hacer, ya estamos dudando de la intención correcta y estamos solo tratando de desacreditar el Nuevo Testamento. Tenney insiste que la solución al problema no necesita ser tan complicada como muchos la hacen. No tenemos que creer que es solo un proceso netamente humano. Repito, razones para creer que Marcos fue escrito el primero. Otra vez, está basado en la tradición de Pedro. Es el más corto, por lo tanto se explica que los otros lo utilizaron a él, que agregaron. Marcos omite información que hubiera puesto en peligro a algunos de los que estaban aún en vida cuando él escribió el Evangelio. Marcos
reporta de primera fuente con mucho detalle específico que a veces no está ni en Mateo ni en Lucas. Marcos nos permite ver que él escribe y escribe con pasión, porque es la pasión de Pedro. Y entendemos entonces que él es prioritario. Este proceso de análisis de las críticas de la forma, entendemos que son críticas o ciencias humanas, que con la liberalidad de la modernidad solo tenían la intención de tratar de desacreditar. Tanto así que unos más que otros de los que estudiamos el Nuevo Testamento y de analizamos científicamente, le damos valor o no. Repito, hay muchas cosas de valor en algunos análisis, pero el prejuicio escéptico es tan alto que no es necesario. Solo quería compartir estos aspectos aburridos, sí son aburridos, del análisis del Nuevo Testamento. Pero es importante que cada uno de los pastores, ministros, podamos entender de dónde nace el escepticismo que muchos tienen en contra del Nuevo Testamento. Y nace de presuposiciones antenaturales, y nace de una hiperracionalización de los procesos, y nacen de no entender la naturaleza divina y sobrenatural de una relación con Dios. Espero que esto pueda ser de bendición para ustedes y que no les haya aburrido al punto de que se hayan quedado dormidos.